Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Muy buenas, querido amigo, querida amiga del podcast Cuida tu Vista. Hoy vamos a tocar uno de esos temas que se me antojan imprescindibles. Te voy a hablar de gafas para conducir. Y cuando hablamos de gafas para conducir, no hablamos solo de las personas que necesitan gafas graduadas, porque realmente es imprescindible para todo el mundo, tenga graduación o no, por ejemplo, el usar gafas de sol cuando hace sol. Y sobre todo en esas condiciones como puede ser el amanecer o el atardecer. Pero este episodio va mucho más allá, porque te voy a hablar, entre otras muchas cosas, de qué color es mejor para tus gafas de sol, si realmente funcionan las gafas polarizadas o no, si existen gafas y cuáles son las mejores opciones para conducir de noche, incluso conducir con niebla, y además vamos a hablar de qué gafas no debes de utilizar nunca. Y a mayores te vas a llevar de extra consejos prácticos que no requieren el uso de gafas para que conduzcas con más confort y con más seguridad. Ten en cuenta que cuando conduces, el 90% de la información que recibes llega a través de la vista. Y hay condiciones específicas en las que el índice de accidentes aumenta muchísimo y tiene mucho que ver con la hora del día, por ejemplo, cuando el sol está más bajo al amanecer y al atardecer, o por el hecho de conducir de noche, que se produce una pérdida de visibilidad en todas esas circunstancias y un aumento de los deslumbramientos y una pérdida de contraste. Y ahora, antes de empezar a dar respuesta a todas estas preguntas y algunas más que seguramente te estás haciendo, quiero recordarte dos cosas. Una, que en la descripción de este episodio encontrarás el enlace a 2 artículos súper completos y complementarios a este podcast. Y también el enlace a un episodio que es el número 7, en el que hablo de los diferentes tipos de gafas de sol en general. Y la segunda, recordarte que en la página cuidatuvista.com/podcast puedes apuntarte a la lista de correo del blog Cuida tu Vista y recibirás un estupendo regalo de bienvenida. Y también te puedes unir al canal de Telegram Cuida tu Vista. Bueno, estupendo que sigas por aquí y muchas gracias como siempre, que me olvidé de decirlo al principio. Y la estructura que te voy a proponer en este episodio, pues vamos a empezar hablando de gafas para usar por el día, pues estamos hablando en diferentes condiciones y a diferentes horas, y luego pasaremos a las gafas de conducción nocturna y con niebla. Luego te daré unos consejos prácticos y simples de implementar que no están relacionados con gafas, pero sí con la conducción y con la visión, y terminaremos como siempre con las 5 claves finales del episodio. Y la primera pregunta a la que te voy a dar respuesta es ¿por qué todos necesitamos utilizar gafas de sol, lógicamente cuando hace sol, y por qué las necesitamos todas las estaciones del año? Cuando conducimos y el sol viene de frente, aunque esté alto, la carretera actúa como un espejo, reflejando los rayos que llegan hacia nuestros ojos y sumándose este reflejo a los que vienen directamente de lo que es el sol, ¿no? Y el momento más crítico, lógicamente, coincide cuando el sol está más bajo, que es al anochecer y al amanecer, porque nos da de frente. Y esto provoca un deslumbramiento y además que se vean mucho peor los coches que vienen por la carretera en sentido contrario. Y me gustaría dejarte claro que si piensas que solo es necesario usar gafas de sol para conducir en primavera y verano, te equivocas. Porque, por supuesto, en verano y en primavera hay más horas de luz y el sol es más intenso, molesta en ese sentido más cuando te da directamente, pero ojo, durante el otoño y el invierno el sol está mucho más bajo y a las horas centrales del día también es muy molesto, por lo cual puede resultar incluso más incómodo que en verano.
Básicamente, si conduces habitualmente, estoy seguro de que ya sabes que cuando el sol viene de frente, da igual la época del año, siempre molesta. Y deberías de utilizar unas gafas de sol adecuadas a esas condiciones. Y ahora, antes de pasar a explicarte qué gafas nunca debes de utilizar para conducir por el día, luego veremos las de la noche, quiero hacerte un apunte súper importante. Y es la importancia de saber con seguridad si necesitas gafas graduadas o no. Porque si tienes graduación, aunque sea muy poquita, un poquito de astigmatismo, un poquito de miopía o la combinación de estas, la hipermetropía afecta un poquito menos, o si tienes una presbicia que te impide ver perfectamente la consola del coche, pues tienes que utilizar sí o sí gafas graduadas. Y ya te anticipo que existen gafas graduadas tanto de sol como para conducir por la noche, hasta progresivas, etcétera, ¿no? Y si no lo sabes con seguridad, lo que debes de hacer es una revisión, acudir al óptico optometrista o al oftalmólogo para saber si tienes algo de graduación. Si conduces muchas horas, esto es imprescindible porque esas pequeñas graduaciones que no dan la lata para otras circunstancias, a la hora de conducir por la exigencia visual tan alta, es súper importante tenerlas en cuenta. Y dicho esto, vamos con las gafas que no deberías de usar nunca para conducir. En esta parte de las que no debes de usar por el día. Y en este lote vamos a meter a las gafas de sol de filtro 4. Hay diferentes categorías de filtro. Esto lo explico en el episodio número 7, que ya te comentaba antes, que tienes un enlace en la descripción del podcast y también puedes ir a ese episodio. Y el filtro 4 es un filtro que está pensado para condiciones extremas de luz. Alta montaña, navegación en entornos con muchísimos reflejos, con mucha luz y que necesitas una protección muy alta. Entonces, cuanto mayor es el filtro, menos es el paso de luz y se pierde también información de colores. Y por tanto, las de filtro 4 tienen el problema de que ya es un filtro tan alto, que producirían una pérdida de información que para conducir no se recomienda. Tampoco deberías de usar en ningún caso, y esto te lo comento porque puede ser que te las ofrezcan, lentes fotocromáticas. Las lentes fotocromáticas o de cambio de color tienen la propiedad de que se oscurecen con el sol. Cuando estás en exteriores, la mayoría es a través de la activación por la radiación ultravioleta. Y se llegan a oscurecer mucho y realmente funciona muy bien. Pero dentro del coche, las normales no se oscurecen porque el parabrisas filtra ultravioletas, entonces no llega a activarse. Pero es que luego las que hay que sí son específicas con lentes que se oscurecen dentro del coche, pues no se llegan a oscurecer tanto como para ofrecer una protección suficiente en esas horas en las que el sol es más molesto. Para parte del día sí, pero no te cubriría demasiado. Y tienen un problema muy serio, que por eso es solo por eso, por lo que ya te adelanto que no deberías usarlas, que si entras en un túnel o estás en un exterior y pasas a un garaje, por ejemplo, a un sitio oscuro, pues tardan 3 minutos aproximadamente, entre 1 y 3 minutos en volverse más claras, con lo cual hay un riesgo de falta de visibilidad. Por lo tanto, lentes de cambio de color para conducir no las utilices. Y tampoco recomiendo, pero en este caso es no porque esté prohibido o porque sea peligroso, sino por protección insuficiente, todas las lentes de filtros de categoría 0, 1 y 2. Porque resultan insuficientes. Hombre, si las vas a usar un día de luminosidad, pero que no hay mucho sol, pues te cubriría. Pero esto te implicaría el tener varias gafas de sol con diferentes tipos de filtro. Bien, ya sabemos por qué debes de utilizar gafas de sol. Y también sabemos qué gafas o qué tipo de gafas de sol no se deben de utilizar. Así que ahora vamos con las que sí son recomendables. Y en general, como norma, siempre el filtro, la categoría del filtro debería de ser el número 3, porque son las que ofrecen una mejor relación protección-visibilidad para conducir con sol, estamos hablando. A nivel de colores, pues el color más recomendado, pero aquí ya sí que sería bastante flexible, el más recomendado es el gris,
porque es el que menos modifica los colores cuando vamos a conducir por la carretera. Pero personalmente, aunque yo uso ese color, tampoco le veo mayor problema si es un filtro de categoría 3 a utilizar pues un marrón o incluso un verde. Si a mayores la lente es polarizada, y ojo que hay diferentes calidades de polarizados, pues muchísimo mejor. Y las gafas polarizadas son una muy buena opción para conducir porque, como hablábamos antes, la carretera actúa como un espejo y los rayos que nos llegan rebotados desde la carretera son tremendamente molestos. Y las lentes polarizadas justamente lo que hacen es filtrar esos rayos que nos llegan de rebote del espejo de la carretera, ¿no? Por eso, aunque se consigue una mayor protección, no se necesita que sean muy oscuras, porque nos paran esos deslumbramientos y disminuyen los reflejos, y además también tienen una propiedad que mejoran el contraste. Tienen un pequeño inconveniente y es que se pelean un poco con las pantallas LED, pero esto ya también depende mucho de la calidad del filtro polarizado, ¿no? Y si no son demasiado oscuras, porque aquí ya depende de los filtros que tengan a mayores del polarizado o del tipo de polarizado que sea, permiten que las personas que usamos gafas graduadas, que no tengamos que estar cambiando de gafa pues en un momento que de repente pasa una nube y se oscurece, que pasamos por una zona de bosque o entramos incluso en un túnel con una cierta iluminación. Y dentro de estas características, saber que tanto las gafas de filtro 3, ya sean polarizadas o sin polarizar, de color gris o incluso de otros colores, se pueden hacer graduadas incluso con presbicia. Yo actualmente estoy utilizando, pues son unas gafas de sol polarizadas, específicamente pensadas para conducir, que llevan además el filtro gris, es un filtro 3, es un poquito más clarita que la normal, y realmente hay varios fabricantes que ofrecen este tipo de soluciones y funcionan muy bien. ¿Hay alguna gafa que nos ayude a conducir mejor si está lloviendo? Bueno, pues esta pregunta es muy fácil de responder. No existe ninguna gafa especialmente pensada para lluvia. Lo que sí es importantísimo en este caso, que si tienes graduación, aunque sea poca, uses tus gafas graduadas normales, no las de sol, y tener siempre las dioptrías, la graduación perfectamente ajustada. Y si no tienes graduación, cuando llueve no uses ningún tipo de gafas, tampoco amarillas o similares, porque no te van a ayudar. Bien, y ahora que ya vimos lo que es el uso de gafas, qué gafas son más apropiadas para usar para el día, nos falta el extra de los consejos prácticos que juntaré después de la parte que vamos a hacer ahora, que es la parte de gafas para conducir de noche y con niebla. Y en general, pues lo que tienes que saber es que si ya por el día, por el hecho de ir a más velocidad, perdemos campo de visión y cuanta más velocidad, pues esta pérdida es mayor y hay una serie de dificultades, por la noche se suman muchas más cosas. Esto significa que por muchas gafas que hagas, siempre vas a ver peor por la noche que por el día. Y tenemos que ser prudentes y reducir la velocidad. Una de las causas de esta peor visión es que cuando anochece nuestra pupila se dilata, aumenta el tamaño. Y cuando esto se produce, se provoca una bajada de la agudeza visual, ya que aumentan las aberraciones ópticas y nos hacen propensos a tener más deslumbramientos, porque al tener ese mayor tamaño de pupila, cuando pasa luz, en este caso, pues la iluminación de un faro de un coche, que es una luz potente, nos va a deslumbrar mucho más. Y a esto súmale también que la visión de contraste disminuye muchísimo por la noche. Bien, pues dicho esto, vamos primero con las gafas que no deberías de usar nunca por la noche. Y aquí entran las gafas de sol. No debes de utilizar nunca para conducir ninguna gafa de sol, aunque sea una gafa clarita, porque filtran parte de la luz del espectro visible y perderás luminosidad y contraste a mayores. Además, al ser una gafa un poquito oscura, la pupila se puede dilatar todavía más, aumentando las aberraciones, deslumbramientos, etc. Tampoco se deben de usar por la noche gafas polarizadas. Y ojo, porque hay muchísima confusión y hay en algunos sitios que se están recomendando gafas polarizadas para conducir por la noche. En muchos casos por error de traducción o en ocasiones por dar un falso argumento de venta. Tampoco recomiendo los tratamientos que se dan en superficie como filtros de luz azul,
porque estos tratamientos de superficie lo que hacen es reflejar luz, con lo cual vas a tener más brillos y no tienen tampoco mucho sentido. De hecho, tampoco lo recomiendo para usar por el día, salvo casos excepcionales. Puedes ver más información sobre esto en el episodio anterior, en el número 22. Vale, entonces, ¿qué gafas debemos de utilizar por la noche para conducir? Bueno, pues aquí la clave está en también lo que comentábamos anteriormente. Lo más importante es que si tienes algo de graduación, que lleves, sobre todo por la noche todavía más, la gafa con la graduación perfecta. Y si no estás absolutamente seguro de si tienes graduación o no, pues debes de hacer una revisión, porque pequeñas graduaciones pueden influir muchísimo, y más por la noche. Entonces, esta es la primera clave. Luego habrás oído hablar muchas veces de las gafas amarillas para conducir de noche. Incluso en algunos sitios recomiendan naranjas, nunca, las naranjas tampoco, porque ya son demasiado oscuras. Y respecto al tema de gafas de conducción nocturna con filtros amarillos, que las hay, tengo que decirte que no son necesariamente la mejor solución, porque además no hay evidencia científica que avale su uso. Y comparto en el artículo que tienes en la descripción del episodio, pues un estudio que se hizo, bueno, en este caso fue en Harvard, sobre las gafas amarillas. Y este estudio concluyó que realmente no parecían mejorar la detección de peatones ni reducir los efectos negativos del deslumbramiento de los faros de los coches. Incluso, al usarlas, empeoraba ligeramente el rendimiento visual. Y si me preguntas mi opinión personal, considero que este tipo de lentes pueden ayudar solo en algunos casos muy específicos, por lo que no las recomiendo para un uso generalizado. Si tienes graduación, mi recomendación es que te olvides de lentes amarillas y te hagas unas gafas graduadas con unos cristales de muy buena calidad y con tratamiento antirreflejante, ¿vale? Porque el tratamiento antirreflejante lo que hace es que sea más transparente, pero si no usas gafas graduadas, no tiene sentido hacerse unas gafas sin graduación con tratamiento antirreflejante, porque vas a tener menos reflejos sin gafas que con gafas. En cualquier caso, si decides probar unas gafas para conducir de noche con filtros de color amarillo, lo ideal es que antes de comprarlas las pruebes, por supuesto en condiciones de poca luz, y que te permitan devolverlas o cambiarlas si no te van bien. Y respecto a gafas especiales para conducir de noche, saber que hay diversos fabricantes que hacen lentes especiales, que tienen una serie de tratamientos más específicos a nivel antirreflejante, diseños de lentes, en el caso de lentes progresivas, con más campo pensado para usar solo para conducir, para el coche, etc. Yo de hecho estoy usando también ese tipo de gafas. En el artículo te hablo de ellas y eso es una buena solución. Para conducir con niebla, pues básicamente te puedo decir lo mismo que para conducir de noche. Cuando hay niebla espesa, la visión de contraste disminuye muchísimo y puedes tener muchas dificultades. Hay que reducir mucho la velocidad. En este caso, los filtros amarillos, no he encontrado ningún estudio específico para niebla, pero podrían ser posiblemente un poquito más útiles que para la noche. Pero esto es una opinión personal. No es tampoco la panacea, ¿vale? Entonces, tampoco me preocuparía específicamente de tener unas gafas solo para conducir con niebla. Y vamos ahora con los consejos adicionales, consejos extra para que puedas conducir mejor. El primero, está bastante relacionado, que es el hecho de, si conduces, tienes que hacer revisiones periódicas de visión. Y esto lo debes hacer no solo por tu comodidad y seguridad, sino también por la seguridad de los que te acompañan y de los que coincides en la carretera. Un consejo súper top que yo utilizo es también, en este caso es por el día, cuando hace sol y viene muy bajo, utilizar una visera en lugar de bajar el parasol del coche. Yo tengo siempre una permanentemente en la guantera y combinar eso con las gafas de sol, va fantástico, te recomiendo que lo pruebes. También es importante que tanto al amanecer como al oscurecer, y si quieres todo el día, pero en esas horas es donde es más importante, no te olvides de encender las luces de cruce para que los coches que vienen de frente y que tienen el sol de cara te vean mejor. Luego, por supuesto, a nivel de visibilidad, de poco vale
tener unas gafas bien graduadas y resulta que tienes las gafas sucias, rayadas, o el parabrisas del coche sucio o rayado. Debes de tenerlos siempre muy limpios, sobre todo cuando hace sol y por la noche, porque produce si no muchísimos reflejos. Y ten en cuenta que al aumentar la velocidad se reduce el campo de visión. Así que plantéate cumplir las normas y no pasarte también, no por otra razón, pero también por la parte de la seguridad. Y si tomas cualquier medicación, debes de tener mucha prudencia porque hay algunas medicaciones que pueden afectar a la hora de conducir, incluso que se desaconseja conducir. Mantén los faros del coche bien limpios, porque mucha gente se olvida de limpiarlos. Aunque no laves el coche, pásale una gamucita, una bayetita a los faros, ¿no? Y vigila que las luces que estén siempre en buenas condiciones e iluminen bien. Bueno, las gafas recuerda tenerlas siempre ajustadas, ¿vale? Porque si no están bien ajustadas también te puede influir para la visión. Y luego hay un truco a la hora de conducir por la noche, que cuando te viene un coche con los faros de frente, te puede ayudar a orientar en esos momentos en los que ves que se acerca mucho ya el coche, orientar la mirada un poquito hacia el arcén de tu lado de la carretera, para que la luz no te dé directamente en la zona central de la retina, que es la que más deslumbramientos produce, ¿no? Y, por supuesto, al realizar trayectos largos durante la noche, es esencial tomar precauciones adicionales para mantener la seguridad de la conducción. Uno de los aspectos más importantes pasa por hacer descansos frecuentes, sobre todo si notas cansancio o sueño. Bien, pues ya estamos en la parte final del episodio y aquí nos tocan las 5 claves finales. La verdad es que daría para muchas más de 5. La primera la tengo súper clara. No existen gafas mágicas ni para conducir de noche ni para conducir de día que nos permitan tener una supervisión. Así que, prudencia. La segunda es que si necesitas gafas graduadas siempre deberías de utilizarlas para conducir y llevar la graduación actualizada. Y si no sabes seguro si necesitas gafas graduadas o no, hacer revisiones periódicamente. Número 3. A nivel de gafas de sol, nunca uses gafas con filtro 4 ni con lentes fotocromáticas. Y por la noche no utilices ningún tipo de gafa de sol ni gafas polarizadas. Número 4. Las mejores gafas de sol para conducir son las que tienen filtro de categoría 3 y a ser posible que sean polarizadas y no excesivamente oscuras. Y número 5. Las gafas de filtros amarillos pensadas para conducir por la noche no siempre son la mejor solución y no hay evidencia científica que avale su uso. Bueno, pues ya estamos terminando. Espero sinceramente que la información que he compartido hoy contigo te sea realmente útil y que la pongas en práctica, y te animo a compartirla. Y por mi parte, como siempre, darte las gracias por estar ahí, por preocuparte de tu visión, animarte a que te suscribas para recibir comunicaciones de nuevos episodios y hasta la vista.